Arrancamos con la última sesión del día y tenemos acá a Pablo Gerchunov. Acá tienen el currículum, los que quieren me lo solicitan. No necesita mucha, mucha presentación y con su característico carácter provocador se va a preguntar si existió, creo, ¿no? Sí, Si existió algo como el liberalismo en la Argentina del siglo XIX. Así que Pablo, te escuchamos, después vemos si hacemos algún comentario o alguna pregunta al final de tu exposición. sí, charlamos un poco. ¿Eh? Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo había visto el título general de la conferencia, de la jornada, quiero decir, pero yo no me había percatado en un primer momento que decía liberalismos. Y me gustó mucho eso. Me pareció muy bueno realmente. Y cuando escuché la mesa anterior, que en verdad fue la única que pude escuchar, me di cuenta que el título general de la jornada estaba muy bien puesto. Le presté mucha atención a Geraldine. ¿Está por acá Geraldine? Que armó una exposición extraordinaria acerca de liberalismos. Eh, las tres fueron muy buenas, pero la idea de que esto de liberalismo es un barullo, es un lío, quedó muy nítidamente presentado por Geraldine. Y eso, la verdad que a mí me ayuda mucho en mi propia presentación, porque a mí me pasa lo mismo, con una diferencia de enfoque, digamos, desde dónde, de qué uno habla, quiero decir. Y a mí lo que me pasa, yo tengo una manía y es que me paso todo el tiempo hablando de los gobiernos, de lo que hacen los gobiernos y por qué los gobiernos hacen lo que hacen y por qué no hacen otra cosa. Entonces, ahí en el centro de mis preocupaciones, cuando yo hablo de los gobiernos, o de un gobierno en particular, me aparece siempre la idea de que el factor dogmático, el factor doctrinario tiene importancia retórica y poca importancia práctica. Más les diría que un gobierno, los gobiernos del 70 al 30, por ejemplo, si algo no fueron, si algo no tuvieron, es una monotonía doctrinaria, una monotonía ideológica. Y si algo tuvieron es, en el peor de los casos, pragmatismo. Sin eso no podrían ser gobiernos, no podrían gobernar. Y en el mejor de los casos, y además creo que vale para la mayoría de los gobiernos del periodo, eclecticismo. No es lo mismo pragmatismo que eclecticismo. Estoy en una, lo coloco en una escalón superior a los gobernantes eclécticos. Entonces, ¿y ecléctico qué quiere decir? Ecléctico quiere decir que toman una cosa de cada lugar, que todas las ideas le sirven o le pueden servir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno le iba a preguntar a Roca si era conservador, iba a decir, pero pues desde luego que sí, en algún aspecto. Y si le iban a preguntar a Roca si era liberal, iba a decir, desde luego que sí, en muchos aspectos. Y si le preguntaban a Roca si era progresista, también iba a decir que sí. Por supuesto que si le preguntaban si era anarquista, iba a decir que no. Y quiero decir que hay un límite. Ese límite tiene que ver con la época, el contexto, y a veces, y muchas veces, tiene también que ver con las convicciones. Pero las convicciones, tal como yo las entiendo, son como
para un gobernante son como un ruido que aparece a la noche y a veces los obliga a tomar un calmante para dormir, porque se están todo el tiempo desviando de sus convicciones. Creo que para algunos de ellos, por ejemplo para Roca o por ejemplo para Irigoyen, las convicciones importan, existen, son muy importantes, son relevantes, pero no creo que apartarse de ellas les haya significado la pérdida del sueño. Y para todos ellos, las palabras que indican algo doctrinario eran más bien, yo diría, herramientas de combate. Es decir, servían para dar batalla política. Piensen todo el tiempo en cuál es mi preocupación. Mi preocupación son los gobernantes. ¿Mm? Entonces, para todos ellos, las palabras son una herramienta de batalla política. Y la palabra, después, por supuesto que si yo quiero, yo podría hablar con mi amigo Carlos Altamirano y escuchar fascinado sobre historia de las ideas. Pero no es lo que a mí me preocupa especialmente. Y se puede hablar de historia de las ideas, quién fue liberal, quién no sé qué, doctrina, quiero decir. Pero los gobiernos están todo el tiempo zigzagueando. Y los gobiernos del 70 al 30 estuvieron notablemente en una trayectoria zigzagueante. Son 60 años que si ahora ponemos un poquito el foco sobre aquello que los condicionaba, ¿eh? El contexto, aquello que los condicionaba, vivieron en algo que inicialmente fue una tormenta muy fuerte, ¿no? Quiere decir, cuando dicen 1870, aquí nomás están, y vuelvo a Geraldine, y todavía no han terminado las guerras civiles. Y si seguimos un poco más, además de las guerras civiles, está nuestra corta secesión, quiero decir, Confederación Provincia de Buenos Aires, que es parte, si se quiere, de las guerras civiles, pero son un capítulo particular de las guerras civiles. Y cuando todo eso termina y aparece una república unificada, el tema central que los domina, independientemente de que lo digan o no lo digan, es la construcción, la expansión del Estado. Entonces, quiero subrayar lo de la expansión del Estado para decir a propósito de ello dos cosas. La primera es expansión del Estado, quería decir expansión del Estado en el territorio, expansión del poder del Estado y una cosa que venía junto con ello, es decir, que venía junto con la expansión, con la construcción del Estado, es otro elemento central para todo el periodo 70-30, que es el predominio muy importante que tuvieron las políticas, a veces muy proteccionistas, a veces moderadamente proteccionistas. Quiero decir que aquello que rodea, que condiciona a los gobernantes del 70 al 30 es expansión del gasto público, expansión del Estado y proteccionismo que va y viene con un poco más de intensidad, con mucha intensidad, a veces con menos intensidad. Pero siempre diría, en comparación con países con los que uno más o menos podía compararse en la época, un nivel de proteccionismo alto y una preocupación por el debate acerca de proteccionismo, libre cambio importante. Central, diría yo, central. No así sobre la expansión del Estado, sobre a nadie se le hubiera ocurrido discutir ni un solo minuto. Quiero decir, la discusión en todo caso sobre la política pública era mucho más proteccionismo, libre cambio, que la discusión sobre la expansión del Estado. Dicho esto, entonces, a mí me gustaría ilustrar esta manera de mirar
esa realidad de 60 años con 6 o 7 momentos. Nunca me acuerdo si hice 6 o hice 7. Ahora voy a ver. Este, depende en realidad si quizás si voy un paso más atrás y parto, sobre todo para hablar de proteccionismo, de la ley de aduana, de aduanas de Roca, de Rosas de 1835, si no me acuerdo mal. Pero no me quiero detener en eso, aunque me parece que esa ley de aduanas fue central para las aspiraciones rosistas de construir, de liderar la Confederación, ¿no? Muy importante. Fue una obsesión importante y marcó algo que va a venir, que va a seguir con el paso del tiempo. ¿Mm? Me detengo un minuto antes de entrar en los ejemplos que tienen que ver con nuestra época para decirles que si yo digo que lo central de la época, lo que condiciona y lo que habilita las políticas públicas del periodo es el debate sobre la expansión del Estado o las políticas de expansión del Estado y las políticas sobre el comercio, proteccionismo o libre cambio. Y digo además que el proteccionismo, el sesgo al proteccionismo fue bastante notable en los 60 años. Lo que estoy diciendo es que visto desde el presente y aún visto desde otros países en aquel presente, si algo no fue la Argentina, fue liberal. Esto no quiere decir que no digan que son liberales, porque vuelvo a repetir, las palabras son herramientas de combate. ¿Mm? Y en verdad, digo, en lo que a mí más me importa del liberalismo, sí fueron en muchos sentidos liberales. Pero estoy hablando de economía y estoy hablando, como hablo de gobiernos, no hablo solo de economía, ni siquiera hablo de economía, hablo de política económica. Y cuando hablo de política económica, lo que quiero decir entonces es que las políticas de los gobiernos en estos 60 años son predominantemente políticas de expansión del gasto público y cada tanto con una crisis en el medio, y políticas de sesgo proteccionista. Quiere decir que si esos hombres decían que eran liberales, tenían todo el derecho del mundo a decirlo porque las palabras son herramientas de combate. Pero cuando uno aleja el foco y habla y trata de estilizar qué fueron aquellas políticas estuvieron muy lejos de ser liberales. Yo me acuerdo, pues yo no soy historiador de profesión, entonces mis recuerdos sobre esto que voy a decir a veces vienen de la economía, de la historia, a veces no vienen de la historia. Por ejemplo, me acuerdo de un texto de Jorge Balán de 1979, que es de los primeros en que yo vi que se hablaba de políticas que se alejaban de la idea de una generación, como se llamó en algún momento, de una generación liberal. ¿Mm? Y después me acuerdo, no me acordaba exactamente el nombre en ese momento, pero el nombre es tan sugerente que no entiendo cómo no me lo acordaba, me acordé, y creo que es de principios de los años 2000, de Chimeneas en el desierto de Fernando Roquí, en donde claramente estas cosas que estoy diciendo están presentes muy nítidamente. Entonces, mi recuerdo sobre lo que yo quiero decir lo afinco en un libro de Jorge Balán, en un texto, en un artículo de Jorge Balán, que creo que está en Desarrollo Económico, y en un libro de Fernando Roquí. Que después vino una avalancha, eso ya lo sabemos, pero yo lo único que quiero transmitirles con esto es cuando a mí la lectura de un texto me sobresaltó y me provocó ideas al respecto, quiero decir, sobre esto. Y fueron estos dos textos. Y después vinieron otros y abundaron y siguieron. Como estoy hablando de
los gobiernos, porque, lo repito una vez más, siempre hablo de los gobiernos, debo decir que existió liberalismo en estos años, existió efectivamente liberalismo. Y el liberalismo era una especie de programa de los débiles, era un programa de los que estaban afuera. ¿Quiénes eran verdaderamente liberales? Voy a tirarme un poquito para adelante. ¿Quiénes fueron verdaderamente liberales en todo este periodo? Algunos opositores en la primera época, pero nítidamente el Partido Socialista de Juan B. Justo y compañía, el Partido Demócrata Progresista en buena medida también, y una parte de la Unión Cívica Radical. Al, digamos, el radicalismo alemnista, si se quiere, el primer radicalismo. Yo igual tengo alguna desconfianza, porque claro, decir que uno es liberal siendo un partido distrital de la ciudad de Buenos Aires es muy cómodo. Entonces uno puede decir patrón oro y libre cambio con toda comodidad, pero después anda al gobierno a ver si podés hacer patrón oro y libre cambio. ¿Eh? Patrón oro quiero decir en los momentos de tormenta, ¿no? Porque patrón oro hubo finalmente. Entonces, ahí sí uno dice, si uno quiere encontrar doctrina, vayan a los partidos nuevos. En los partidos nuevos uno va a encontrar doctrina liberal. Pero justamente lo va a encontrar porque no tienen que enfrentarse con la cruda realidad. Cuando nos enfrentamos con la cruda realidad, entonces yo digo que hay algunos momentos que me parece que son interesantes. No digo que sean los centrales, no digo que uno no pueda recurrir uno a otros momentos. De pronto algunos otros han estado más presentes en la literatura que los que yo voy a citar. Pero lo que yo voy a citar son los que me divierten, me interesaron como ejemplos, ¿no? Dejo de lado a Rosas, que me parece muy interesante, pero quiero ser disciplinado. Voy a partir de un poco más adelante. No voy a partir de 1870, voy a partir de un poco atrás de 1870. El primer momento, el primer momento que yo quiero recordarles es 1866. Y quiero recordarles 1866, porque 1866 todavía es presidencia de Mitre. Es presidencia de Mitre, eso no es lo que más me importa, es presidencia de Mitre, pero lo quiero enfocar a Mitre frente a un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que con la guerra del Paraguay él tuvo el pretexto de reformar la Constitución para incorporar los impuestos a las exportaciones en la Constitución. Esto es notable, es un temblade. ¿Está en la Constitución americana? No creo, ¿no? Yo tampoco. Quiero decir, Mitre necesitó, por la demanda, por las urgencias del gobierno, colocar como reforma constitucional la incorporación de derechos de exportación, impuestos a la exportación, como quieran llamarlos a ustedes. Pero más interesante que eso es lo que pasó después con eso. Quiero decir, Mitre presenta el proyecto, el gobierno presenta el proyecto de los impuestos a las exportaciones. Por lo tanto, presenta un proyecto que, si uno mira solo eso, parece un proyecto puramente proteccionista, un proyecto que encarece los productos exportables, digamos. Y sin embargo, como vemos, presentado como está, como un financiamiento de la guerra, eso que aparece como proteccionismo se enlaza con otra cosa, ¿no? Se enlaza con la expansión del gasto público que toda guerra demanda. Este es el segundo punto que quiero mencionar sobre esto. Pero hay un tercero que es mucho más interesante. Y es que cuando empieza el debate constitucional
acerca del impuesto a las exportaciones, hay voces en un país heterogéneo como es este, en un federalismo desigual como es este, hay voces que empiezan a decir, ¿y por qué nos vamos a quedar ahí? ¿Por qué nos vamos a quedar apenas en el financiamiento de la guerra? Porque estaba claro que la idea era en 1860 que el impuesto a las exportaciones iba a seguir hasta 1866 para financiar la transición, el problema de la provincia de Buenos Aires. Y en un momento dado alguien dice, y sigamos adelante. ¿Por qué sigamos adelante? Porque Argentina tiene que expandir su gasto público. Es una necesidad indiscutible que la Argentina tiene que expandir su gasto público. Y no encontramos ninguna otra manera que para expandir el gasto público, o yo corregiría, ninguna otra manera más fácil que recurrir a la aduana, como siempre se había recurrido y como va a seguir recurriéndose por mucho tiempo. Entonces, en esa larga costumbre argentina de que lo transitorio se vuelve en permanente, el impuesto a las exportaciones quedó para siempre, digamos, quedó hasta hoy, quedó en la Constitución, proteccionismo y expansión del gasto, las dos cosas, expansión del gasto financiado con el impuesto de aduana, una tradición argentina. Eh, Provocando entonces en el mismo debate un problema complicado, porque había muchos sectores, una franja importante de la Argentina, incluso la propia provincia de Buenos Aires, que no querían impuesto a las exportaciones. Guillermo Rawson, yo creo que vos lo citaste, Geraldine, no, vos no. Vos lo citaste. Sí, vos lo citaste. Guillermo Rawson. Guillermo, yo quiero ubicar a Guillermo Rawson. Ella lo ubicó bastante bien. Mostró que era un hombre bastante provocativo, digamos así. Yo quiero agregar algo más. Guillermo Rawson era, además de provocativo, era un médico higienista. Y los médicos, lo digo por experiencia, por haber pasado por algún gobierno, los médicos tienen una proclividad a aumentar el gasto público casi irrefrenable. La salud, ¿quién puede negarse a aumentar el gasto? ¿Cómo un médico se va a negar a aumentar el gasto público? Eso no puede ocurrir. Y digo esto porque rápidamente la idea de que todo esto era para financiar la guerra terminó. Y Guillermo Rawson entonces, en el debate de la constituyente, dice las siguientes palabras que casi no me atrevo a repetir porque no estoy muy seguro de que no sean fake. Leo, leo. Las necesidades de un pueblo son inconmensurables. Tenenbaum. Las necesidades de un pueblo son inconmensurables. No puede asignársele límite racional ni predecirse que cesarán mañana las que acosan hoy. Por consiguiente, los medios de satisfacerla deben ser estrictamente proporcionados a su fin, es decir, también inconmensurables. No tiene vergüenza este hombre, no tenía vergüenza. Perdón, coma, es decir, lo dijo él. Si no es fake, lo dijo él. Yo lo encontré citado, ¿viste? Yo le tengo terror a los historiadores porque la fuente que se fui, busqué una fuente. Pensé que era una acotación tuya. No, todo esto lo dijo. Si querés lo repito, ¿lo leo de nuevo? No. Que va a hacer mucho daño si lo leo de nuevo. El gobierno debe poseer la facultad de levantar del pueblo que lo ha constituido todos los recursos indispensables para hacer frente a las necesidades de ese mismo pueblo. Digo, eso quería decir ilimitado. Esto es como
conversación de economistas, es como, es Draghi, ¿no? Es Draghi. Recordá las palabras de Draghi. Whatever it takes. Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario, todo el gasto que sea necesario, un whatever it takes fiscal, no monetario. Eso fue el ministro del Interior de Bartolomé Mitre. No se podía prescindir de ese gasto, quería decir él, aún en tiempos de paz. Y entonces la Convención Constituyente, convocada para resolver ese tema, que en principio se suponía que era un tema transitorio, se pronunció por un texto que eliminó todo límite temporal y ganó, ¿cuánto ganó? Ganó la Argentina, esto es la Argentina. Ganó 21-19. ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quiénes fueron? Digo, varios, pero entre los que votaron en contra, ¿quiénes estaban? Los constituyentes de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Si no hubieran faltado los constituyentes correntinos, esto no salía. Lo cual habla de una grieta, feo, ¿no? De una brecha en la Argentina. De una brecha en la Argentina. Pero brecha que se resolvió con algo que terminó resultando permanente. ¿Mm? Los amigos correntinos de Mitre serían. Los mandó llamar. No lo Los sé. mandó faltar, Buen como hacen punto, ahora, ¿viste? buen Los punto, misioneros buen que no punto. aparecen. Yo creo que Mitre, yo lo que pude ver de esa constituyente es que el gobierno de Mitre era un verdadero despelote sobre esto. Es decir, que no estaba unificado. Probablemente Guillermo Rawson está... Primero, está claro que la provincia de Buenos Aires era ya otra cosa, ¿no? Mitre no controlaba, efectivamente. Pero por otro lado, es probable que, esto lo digo como hipótesis porque no lo sé, pero es muy probable que sea así, que Guillermo Rawson haya sido un ala radicalizada dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si me permitís Sí, acotar, sí, Pablo, sí, claro. esta es una modificación a la modificación constitucional del Al 60, 61, claro, exactamente. donde Buenos Aires, para reincorporarse a la Constitución, pone como condición se van los impuestos para las exportaciones Se en van el 66. 6 años después, 5 Claro. años después. Y eso es Exactamente. suspender esa. 61 al 66 están para financiar la transición, básicamente, que necesita la provincia de Buenos Aires porque ha cedido su aduana. Pero quiero decir, la prohibición la había puesto Buenos Aires. Sí, sí, claro. La prohibición claro, al impuesto a la exportación. Claro. Por eso votan. Cambiándola del Por eso 53. votan como votan. Quiere decir que es un hermoso ejemplo acerca de las fracturas argentinas y cómo terminan finalmente en un sesgo de expansión del gasto público y proteccionismo. Proteccionismo como manera de financiarlo. Quiero decir, recursos de aduana. Ese es el primer momento que me gustaba contarles a ustedes. El segundo momento es un clásico. Y como ahí dice liberalismo, me dije, algo voy a tener que decir de los derechos de propiedad y todo eso. Digo, en la mesa anterior hablaron de los derechos de propiedad, no puedo no decir algo de los derechos de propiedad. Y si voy a decir algo de los derechos de propiedad, lo que se le ocurre a alguien que no es estrictamente, que no sabe encontrar tan fácilmente ejemplos menores como los que a mí me gustan, es el debate en Chivilcoy 3 de octubre de 1868, Sarmiento había promovido la ley de tierras de Chivilcoy en 1857 y había sido aprobada. 1868, 3 de octubre, está a 9 días de ser presidente. Eso el 3 de octubre. Y el 25 de octubre va Mitre. El 3 de octubre, es el discurso clásico, el discurso famoso de Sarmiento. ¿Qué discurso? El discurso que dice 100 Chivilcoys. Uno no, 100. En mi gobierno, los próximos 6 años, va a haber 100 Chivilcoys. Porque la tierra no está para pasto del ganado, sino para felicidad de los hombres, de los pueblos, de los hombres y para construir las escuelas de sus hijos.
22 días después, va Mitre y pronuncia un discurso con una carga irónica extraordinaria, porque lo que dice es, digo, estoy transmitiendo el sentido del mensaje. Le dice, sin nombrarlo a Sarmiento, dice, llegaste tarde, Sarmiento, llegaste tarde, ya está. No solamente la tierra está repartida, sino que redobla la apuesta y dice, y está muy bien cómo está repartida, porque pudimos ocupar el territorio a la velocidad que lo ocupamos por su momento ganadero, por su proyecto pastoril. Esa palabra está en el discurso de Mitre. Lo que me interesa de esta discusión es que, corríjanme si me equivoco, corríjanme los historiadores si me equivoco, o corríjanme los que sí, quien sea, Lucas, por ejemplo. Lo que me interesa es que el proyecto de Sarmiento es un proyecto de colonización agrícola. El proyecto de los 100 en ningún momento el proyecto de los 100 Chivilcoy tiene metida dentro la idea de afectar derechos de propiedad. ¿Es verdad o no? Es verdad, ¿no? Es colonización, no es reforma agraria. ¿Eh? Esto quiere decir que el Mitre que llega hasta el límite de la violencia verbal para defender su proyecto va a ser cualquier cosa menos una política expropiatoria. Y efectivamente la vida continuará como quedó en la época anterior. Quiero decir, cuando llega Sarmiento, como le sugiere Mitre, es tarde. Una observación a propósito de este es tarde, y es que eso para mí, esto es debatible, dejó un problema. El reparto de la tierra dejó un problema. Quiero decir, era imposible que en la Estados Unidos que repartió la tierra como la repartió, pudiera haber un gobernante que dijera oligarquía refiriéndose a los propietarios de la tierra. Y en Argentina esa palabra existió. Casi no existió en ningún país parecido a la Argentina. Pero la palabra oligarquía apareció, y aún voy a decir, apareció antes que con Perón. Quiero decir, ese debate y cómo terminó y cómo se proyectó al futuro es una especificidad argentina. Ese es mi segundo momento. Mi tercer momento es un clásico, que es la Ley de Aduanas de 1876. Y voy a leer la maravillosa cita de uno de mis favoritos, que es Carlos Pellegrini. Tengan en cuenta que 1876 es un año de crisis. Ya estamos en la crisis económica. Estamos en crisis. Y además el free trade en el mundo se terminaba. Digo, ya estábamos en otra época, ¿no? Quiere decir que cuando Pellegrini habla, como voy a leer ahora, habla como podría estar hablándose en muchos otros países también. Pero él lo dice con una extraordinaria elocuencia. Escuchalo vos, escuchá, cuando te referís al pasado. Si se tratara de ser liberal, la Comisión propondría 10% de derechos sobre todos los artículos que se introduzcan. Sería la ley más liberal que hubiera dictado el Congreso. Pero en la situación actual, me parece que no es el caso de ser liberal. Por el contrario, nos hallamos en el caso de recargar los impuestos para pagar lo que debemos, crisis, ¿no? Para atender nuestras necesidades. Por eso había dicho antes, señor presidente, que era necesario, que era indispensable que la Cámara tuviera presente esto, que la base de toda ley de aduanas hoy es esta. Tal renta es necesario que se produzca y bajo esa base hay que fijar el impuesto. Whatever it takes, más o menos. Esta base, pues,
que se debe tener asciende a una suma considerable y no nos permite ser liberales, porque por medio del liberalismo no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones. A ver, si está en medio de una crisis, es obvio que él puede decir, es un momento de excepción, tengo que cobrar impuestos. Y como tengo que cobrar impuestos, lo que tengo a mano una vez más es la aduana. Pero es muy nítido lo que dice. Él dice, no podemos ser liberales. Podría haberlo dicho de un modo un poco más delicado, ¿no es verdad? Y no lo fue. No fue nada delicado. El siguiente momento, porque le quiero dejar un poquito a Lucas, el siguiente momento es un momento emocionante para el propio protagonista, según dice el protagonista. Es el 7 de abril de 1885, con la llegada del ferrocarril andino a Mendoza, en donde Roca, todavía no en crisis, esto es importante porque contrasta con el Pellegrini del 76, todavía no, que creo, o empezando la crisis en 1885, hace el discurso más nítido que junta expansión del Estado con proteccionismo. Digo, es, si se quiere, un discurso casi doctrinario. Casi doctrinario. Hermoso discurso, además. Es la expansión del Estado, la llegada del ferrocarril, la construcción de infraestructura, es el requisito para la paz y para la unión. Y Roca dice que lloró de emoción. El Alexander Hamilton argentino llora de emoción. No le creo nada, ¿no? No, obvio, Roca no. siendo Perdón, Roca, perdón, obviamente perdón. que... Pero toda la razón. Tiene razón Lucas. Pero justamente es la Sí. plasticidad del político, que después de hacer ese discurso, que en realidad fija un rumbo, dice que llora de emoción. Ecléctico, un ecléctico. Uno de los ejemplos más notables del eclecticismo del político. Pero además de llorar de emoción, hace una recomendación, de nuevo, bien astuta a los mendocinos. Y les dice, ahora textual, dígales, no sé a quién se está dirigiendo, pero dice, dígales a los mendocinos que se apresuren a cultivar y multiplicar sus viñas para que no los tome desprevenidos el ferrocarril. ¿Cómo para que no los tome desprevenidos? ¿Qué quiere decir? ¿Que esa fiesta que es la llegada del ferrocarril puede ser un peligro? No va a ser un peligro porque va a haber proteccionismo vitivinícola. Y lo mismo va a ocurrir con el azúcar, y yo diría básicamente con el azúcar y el vino, ¿no es verdad? Quiero decir, es la construcción del Partido Autonomista Nacional. Infraestructura y proteccionismo en la construcción de un partido predominante. Por eso digo que yo estoy todo el tiempo pensando cómo los gobiernos construyen sus políticas al servicio de su propio poder, digamos, ¿no? Legítimamente, por supuesto, ¿no? Entonces lo mismo le va a decir a los tucumanos, lo mismo. Chimeneas en el desierto, en este caso vides en Mendoza. Y voy terminando. ¿Dónde está el liberalismo económico acá? Sin duda, a partir de ese momento, en los años que siguen, a principios del siglo XX, por ejemplo, con la ley de aduanas de 1905, y esto está muy bien, ese modular de las políticas proteccionistas está muy bien contada en la tesis doctoral de Lucas. En 1905, uno puede decir, todo eso se apacigua. ¿Hasta cuándo? Hasta la guerra, por supuesto. La guerra lo va a convertir en otra cosa. Pero hasta la guerra eso se apacigua. Y en todo caso, ahí puede converger por un breve tiempo las posiciones doctrinarias de los partidos nuevos con una política que es más bien la política post-Roca de un poco más liberal, ¿no?
Es el momento liberal de los gobiernos, diría yo. 1905, 1912. Liberal y democrático. El momento liberal y democrático de los gobiernos posroquistas. Y el último momento es volviendo a la tormenta. Volviendo a la tormenta, que ni siquiera es claro que es una tormenta, todo el tiempo quiero decir, porque con Alvear parece que no es una tormenta, de los años radicales. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es el reflejo durante los años radicales frente a un problema fiscal? Bueno, con Irigoyen está claro, con Irigoyen fue otra vez un impuesto a las exportaciones. Un impuesto, no importa, un impuesto bastante complejo e interesante a las exportaciones. Yo a veces provocativamente digo, no el primero, pero un intento de retenciones móviles en la Argentina, pero con un nivel tipo 8 o 9%, no otra cosa, quiero decir. No estoy hablando de 60%, estoy hablando de 8. Retenciones móviles, digo, para que Martín no se envalentone con él. Eso por un lado. Y cuando llega Alvear, llega primero con las ideas, llega como europeo, llega con las ideas francesas. Y las ideas francesas siguen siendo, si se quiere, ley de Wagner, en la medida que una sociedad se sofistica, tiene que aumentar su gasto público, porque los bienes públicos que hay que darle a los argentinos son más caros. Entonces el gasto público tiene que crecer más que el propio Producto Bruto, ¿no? Y cito a Wagner no porque a mí se me ocurre, sino porque su ministro, Víctor Molina, el segundo ministro de Economía de Alvear, de Hacienda de Alvear, lo dice. Dice, nosotros tenemos que aplicar en la Argentina la ley de Wagner. Alvear, que se supone que es el moderado. En el gasto público no fue para nada el moderado, pero en otras cosas sí, pero en eso no fue el moderado. Y Víctor Molina cita la ley de Wagner para decir hay que seguir expandiendo el gasto público. Y en todo caso, si requiero financiamiento, lo voy a conseguir también a través de la ley de aduanas, pero ahora de un modo un poquito más complejo, con la modificación de la tarifa de avalúos que había quedado retrasada desde la ley de aduanas de 1905. Entonces termino acá y solamente pongo una cosita final para decir esto. En toda esta trayectoria, cuando termino y voy un día más adelante, un día es una manera de decir, un día más adelante me voy a encontrar con Pinedo y Previch. Va a ser muy difícil encontrar un ministro de Hacienda doctrinariamente más liberal que Pinedo. Y Pinedo va a ser en 1933, un poquito antes, pero sí, digamos, desde 1933 en adelante, va a ser, si se quiere, el gran constructor, junto con Previch, de la política proteccionista proindustrial, cuando la Argentina sufre ese castigo bárbaro que es la crisis mundial de 1930. Entonces, ni liberalismo, ni liberalismos, sobre todo eclecticismo. Gracias. Gracias, Pablo. Me permito hacer un par de preguntas barra comentarios. Natalio escribió un libro muy famoso, se llama El Orden Conservador, y Fernando y vos y Gastón Rossi escribieron uno, nunca supe si era una provocación o no, que se llama Desorden en vez de orden, y en vez de conservador y progreso. Nunca supe si era el título había una respuesta o fue de casualidad. Pero un poco creo que también habla de las dificultades que tenemos para poder describir o para poder rotular este gran periodo. Tomamos hasta el 14 para no complicarla con los radicales que siempre la complican, ¿no? A veces se dice más simplemente el modelo agroexportador, a veces la Argentina liberal que vos has discutido y realmente nos cuesta, ¿no? No hay un consenso de cómo llamarlo.
No voy a proponer cómo llamarlo ahora, pero en términos de políticas económicas me pregunto, más allá de lo anacrónico del término, si el concepto de desarrollismo no está más cerca de lo que hacían. Por supuesto, es de otra época, pero cuando ellos estaban pensando y usaban, como vos decís, cualquier herramienta, hay que ser proteccionista, vamos con el proteccionismo, hay que subir impuestos, lo subimos, hay que bajarlo, lo bajamos. Em, pero siento que, bueno, por supuesto de la época se habla del progreso como uno de los grandes, y en otros países de América Latina sí está más presente esa visión, tipo en México, ¿no? De unos gobiernos que lo que buscan es el progreso. No, una es eso, me pregunto si no ves en común en los gobiernos de ese periodo, de nuevo, tomando quizá hasta el segundo gobierno de Roca, puede ser más, puede ser hasta los gobiernos radicales, que bueno, un poco está presente en esa tesis maravillosa de Tim Duncan Ujú. sobre Juárez Selman específicamente, un australiano escribiendo sobre Juárez Selman, eso pasó, y fue traducido mucho después, es un excelente, una de las, Extraordinario. junto con la de Fernando, una de las mejores tesis sobre el periodo. Entonces, esa es una pregunta. Y vinculado a otra más específica, vinculado o no, pero te pregunto si te parece vinculado, em, donde uno puede decir que Argentina fue quizás un poco más liberal que los comparables, que fue en el tema de la inmigración, Ujú. ¿no? Vos escribiste una vez em, casi como una pregunta contrafáctica, ¿no? De la Argentina, si en vez de la gran inmigración hubiera sido, que uno puede pensar que es más liberal, una visión más de inmigración casi libre, incluso promovida, si Argentina no hubiese sido distinta, este argumento vinculado a, bueno, los factores productivos de Argentina tuvieron que diluirse entre más personas, por ponerlo de manera más simple, si uno compara, por ejemplo, con Australia o Estados Unidos, donde hubo más temprano restricciones a la inmigración. ¿En eso Argentina no fue excepcionalmente liberal o quizá era una manera de desarrollismo de la época también? Ujú. Son dos preguntas que me surgieron escuchándote. Ujú. A la pregunta, la primera pregunta acerca de si con lo anacrónico que es el término podemos usar la palabra desarrollismo para, en términos generales, caracterizar la época, tengo una respuesta nada compleja. La respuesta es sí. La respuesta, la única razón por la que no digo la palabra desarrollismo es Sí, precisamente porque es anacrónica y vos tampoco la escribirías, digamos, ¿no? Nos daría un poquito de vergüenza escribirla. Tendríamos que inventar un término, buscar un término de la época que es pero progresismo progreso, es otra cosa, ¿no? pero como progresismo adquirió con el tiempo otro significado, no nos sirve. Pero la respuesta es sí. Digo, es una obsesión por, es época, una larga época de obsesión por el progreso material, que se vuelve más obsesivo por el hecho de que tiene éxito. Y entonces da la impresión de que puede no parar nunca. Yo he revisado algunas intervenciones de los ministros de Hacienda durante los primeros años de los 900. Y una cosa divertida es el susto que tienen. Digo, Terry, Rosa y algún otro que me estoy olvidando, porque me acuerdo que busqué, encontré tres que dicen, estamos totalmente a favor del progreso material y a la velocidad a la que vamos, qué sé yo, pero podríamos moderarlo en los momentos en que están aterrados. De pasarse. Están aterrados de salirse de pista. De salirse de pista. Están aterrados porque son tipos que tienen la memoria de 1890 aquí nomás. Lo tienen hablando de Tim Duncan, lo tienen a Juárez Selman a la vuelta de la esquina. Entonces el terror a que les pase, a que ocurra una crisis es notable, porque te estoy hablando de tres ministros a lo largo de 10, 12 años, ¿no? Es Notable. muy interesante, muy interesante. Eh, entonces sí, la respuesta es sí. E incluso lo que lo que están mostrando esos ministros de Hacienda es que para ellos también sí. Y que en todo caso la tarea de ellos es proteger a esto para que no se desbande, digamos, ¿no? Para no exagerar, para que no termine en una crisis, digamos, ¿no? Un poco te lo pregunto porque en términos de los usos de la historia, diría Camila Perochena, nuestros desarrollistas no rescatan mucho. Entiendo por ahí los motivos,
Pero, no sé, Milei no tiene ningún problema en decir la Argentina grande, inversión en educación, ferrocarriles, cuando uno mira lo que se gastaba, como vos dijiste, pero nuestros desarrollistas los veo más tímidos rescatando ese periodo, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Perdón el Pa- anacronismo de nuevo de no, 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 salir no, de la no, está historia, bárbaro, está pero bárbaro. Si nos vamos más cerca en el tiempo, yo creo que es pura ignorancia. Si nos vamos a un hombre talentoso y formado como Arturo Frondizi, que es quien más podría haber usado la cosa, el problema es que venía el radicalismo. Entonces no podía, digo, dice cualquier cosa menos hablar bien de Roca. cosa que Es Perón un, por ahí sí hacía, ¿no? bueno, porque tiene la libertad de hacerlo. Efectivamente, Perón puede hacerlo y lo hace. Yo siempre digo, no, Roca, Perón toma mucho de Roca, mucho. Y Frondizi, que seguramente se da cuenta de eso, y es la encarnación del desarrollismo Sí, industrialista, sí. digo, de la etapa industrialista, no puede decirlo porque tiene que conservar la carne radical que todavía le queda en la heladera, Claro. ¿no? Eso, por un lado. Eh, la segunda es la cuestión de la inmigración. Tengo una duda. Primero, quiero decir, efectivamente, el desorden y progreso nunca quiso ser una crítica al orden conservador. Lo que quiso sí ser es decir, no todo quedó resuelto en el 80, hubo problemas económicos, problemas de crisis en el federalismo desigual argentino que hacen que eso de verdad se completara la tarea en 1890-91, Claro. ¿no? Y así lo hemos discutido incluso públicamente con Natalio alguna vez, ¿no? Eh, lo que quería decirte sobre inmigración es que efectivamente yo escribí un contrafactual junto con Iván Torre sobre qué hubiera ocurrido. Porque, a ver, entendámonos, el proteccionismo de Roca servía para contener población en las provincias, en el norte y en el oeste. ¿No? Porque el proteccionismo servía para contener población. La frase de Roca no es ninguna tontería cuando dice, a ver si se ponen a producir los vitivinícolas, ¿no? Los viñateros, digamos, ¿no? Si no me equivoco, en ese discurso dice, soy decididamente proteccionista. No, se lo dice, lo Literalmente, ¿no? dice, lo Sí. dice, lo dice. Lo dice en Mendoza, en En otro Mendoza, lado no, quizá diga por otra supuesto. cosa, como Y ya llora, y hemos llora, y convenido, llora, hemos sí. convenido. Lo cual vuelve al punto, dicen cualquier cosa. Digo, no le digo, ese es yo le digo a los historiadores, digo, cuidado con las fuentes. Un poco de imaginación al leer las fuentes. Eso, un poco de doble astucia al leer las fuentes. No hay que creer que las fuentes te están diciendo la verdad, las fuentes te pueden mentir. Yo creo que ustedes lo saben perfectamente, pero como me pasa a mí, se los digo a ustedes. Estabas con lo de contener las provincias, Sí, la población. contener las provincias y contener. Y entonces la hipótesis era, ¿y qué pasa si uno liquidara el proyecto roquista y había un torrente poblacional a la zona que crecía, a la zona rica, digamos, ¿no? Eso podría haber sustituido a la inmigración transoceánica. Entonces es un ejercicio numérico. Y lo que concluye es que de ningún modo, que apenas cubría, no me acuerdo cuánto, el 20%, una cosa así, por decir una orden de magnitud que en este momento no me acuerdo no me acuerdo con exactitud. Pero entonces quiere decir dos cosas, creo yo. La primera es, no hubiera sido posible. Pero la segunda es, no estoy muy seguro de si el liberalismo migratorio no tiene que ver un poco con que empezamos también un poco tarde. Eso hace tándem con tu idea de que cuando hablas de los de la década del 20, ricos pero no tan modernos, cuando vos escribís ricos pero no tan modernos, decís, hubiéramos nacido 20 años más, ¿no? ¿De qué? De inversión en capital físico, capital humano, modernización, etcétera, etcétera.
Y sí, esos 20 años pueden ser los que siguieron o 20 años anteriores, no lo sé. Quiero decir, es verdad ese punto. Tenemos, digo, al final y al cabo, si uno terminara la historia en el 14, como quizá haya que terminarla, si otro desarrollista como Alejandro Bunge, aquí un homenaje a Juan Liach, que ha escrito cosas tan maravillosas sobre Bunge, este, eh, hombre de Alvear, funcionario de Alvear, un desarrollista, es también un tipo de la demora. Digo, es el inventor de la idea de la demora que toma Guido Di Tella, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro de que haya sido porque éramos muy liberales en esa materia o porque habíamos empezado un poco tarde. Pero nada, es para seguir discutiéndolo nada más. Bueno, gracias, Pablo. Creo que como hay 3 minutos, si alguien considera que tiene una pregunta muy buena, pero muy buena, puede levantar la mano. Porque tenemos que entregar el salón en 3 minutitos. Pero nada, ahí está, listo, listo. Hacete cargo. Nada, dale. Pero es curiosidad que Dale. esto puede tener que ver con el problema del federalismo desigual, ese eclecticismo, es decir, porque se trata de poder compartir para que funcione el PAN, la riqueza de la pampa húmeda, ¿no? No, sin duda. Y si el ferrocarril solo, digo, lo dejas privado, solo invertía en la pampa húmeda y el Estado. Entonces, ¿tiene que ver con eso? Pues, pensaba, no hay tiempo de esto, pero ¿qué pasa en otros países similares, ¿no? Así que pasa en. Lo que pasa es que es una pregunta muy larga para Sí, contestar, pero sí es cierto de que la Argentina, pero ahí en realidad la tesis de él es más eh, profunda en este aspecto, la tesis de Lucas. Eh, sí, yo creo que somos un caso bastante especial de brechas relativas regionales, digamos, ¿no? Y un partido que quiera unificar, bueno, de hecho, está el libro de Sebastián Mazuca y las ideas de Sebastián Mazuca que han sugerido que a la Argentina, que no hubiera sido la Argentina, le habría ido mejor si Mitre no hubiera no hubiera seguido la insensata idea de extenderse a la totalidad del territorio. Quiere decir, si Mitre hubiera llevado adelante un proyecto artiguista, llamémoslo así, en términos territoriales, artiguista en términos territoriales, a esa Argentina medio uruguaya le hubiera ido mucho mejor. Yo no lo puedo decirlo porque lo he discutido mucho con él. Creo que nada, simplemente era políticamente imposible, era abstracta, no podía ser planteada siquiera. No sé si me interesa si tenés otra idea al respecto. Eh, pero sí, el debate llega al punto de que alguien dice Mitre cometió un error, ¿eh? Al ceder el poder de la provincia de Buenos Aires para expandir el territorio. ¿Querías decir algo sobre eso? No, lo hemos discutido. Sí. Yo lo estuve mirando un poco. El Senado igualitario también Ujú. es una cosa que Mitre acepta, eh, que creo que tiene mucha influencia en tu pregunta. Es decir, acordate que en esa época el presidente de la nación se elige con asamblea legislativa, eh, con colegio electoral, con winner takes all en cada provincia, con lo cual eh, hubo un impulso igualitarista territorial muy fuerte que obviamente implicaba más intervencionismo, ¿no? Tanto en ferrocarriles, educación, bancos, crédito. Creo que ese federalismo desigual explica una parte Sí. de este componente más estatista. Todo dentro de esa música que llamamos desarrollista, ¿no? Desarrollista, Pero, estatista, qué sé yo. bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias.